¿Qué es un rompecabezas? Es un juego de habilidad y paciencia que consiste en recomponer una figura o una imagen combinando de manera correcta unas determinadas piezas en cada una de las cuales hay una parte de dicha figura o imagen. Eso es un rompecabezas, ¿cierto? Alguna vez quizás has armado uno. Ahora, ¿cómo se diseña un rompecabezas? ¿Cómo se diseña? Yo particularmente me imagino, nunca he estado en una industria donde hacen rompecabezas, pero yo me imagino que se saca una lámina de cartón, se proyecta en ella una imagen, se imprime en ella una imagen y luego viene una serie de cuchillas en forma de las piezas que caen encima de esa lámina de cartón y se dividen las imágenes. Yo particularmente me imagino que es así como se diseña un rompecabezas, cómo se elabora el rompecabezas. ¿Por qué inicio con hablando del rompecabezas? ¿Por qué? Porque el rompecabezas habla mucho de nuestra realidad. Un rompecabezas habla mucho de nuestra realidad actual y de todo lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Por qué? Porque resulta que Dios plasmó sobre nosotros su imagen y semejanza. Pero por un impacto que sufrió el hombre, que es el que vamos a hablar ahorita, nos dividimos en multitud de fichas, de piezas. Y a pesar de que no perdimos la imagen de Dios, sí perdimos la semejanza con Él. Cada pieza de un rompecabezas mantiene una pequeña imagen de lo que significa toda la figura que lo compone, pero no tiene la semejanza porque se encuentran precisamente distribuidas, se encuentran repartidas, divididas. Eso pasó con el ser humano. Dios plasmó su imagen en nosotros, su imagen y semejanza. Pero el hombre sufrió un impacto tan grande en sí mismo que nos dividió en multitud de fichas y perdimos la imagen con Dios. Perdimos la imagen con Dios. ¿Qué es esto que nos dividió? El pecado. El pecado es el impacto que recibió el hombre y lo dividió en multitud de fichas, haciéndonos perder, ojo, no la imagen, sino la semejanza con Dios. La perdimos producto del pecado que nos dividió en multitud de fichas. Ahora, en lo profundo de nuestro corazón se mantiene inmortalizada la imagen de lo que éramos en el principio. Es decir, nuestro corazón reconoce que hay algo que le puede hacer plenamente feliz, pero que no lo tiene. En nuestro corazón se encuentra impreso la imagen de una felicidad que no podemos alcanzar por algún motivo que desconocemos. Buscamos ser felices a la manera como lo hemos hablado hasta este momento. Recuerda que en las anteriores charlas hablábamos del sueño que Dios tenía con nosotros, cómo Dios nos pensó, cómo nos soñó. Las anteriores 7 lecciones. Pero algo pasó en el hombre. Perdiendo la semejanza con Dios, entró el sufrimiento, el dolor en su corazón. Pero en nuestro corazón se mantiene una voz viva que nos dice, puedes ser auténticamente feliz. Puedes ser feliz. Pues resulta que el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1707, dice con respecto a la realidad del pecado lo siguiente. El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Escucha muy bien esto. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Mira lo que hizo el pecado, nos dividió en nuestro interior y a partir de ese momento nos encontramos en un combate entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Un combate, pero ¿por qué peleamos? Peleamos por ser felices, pero no sabemos cómo serlo. Esa es la lección que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del pecado, de la ruptura interior en el hombre, que lo ocasionó
el pecado original. El pecado original. Pero bueno, vamos a iniciar con una oración para entregarle este momento al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, queremos entregarte nuestro corazón dividido por el pecado. Nuestro corazón que mantiene tu imagen, pero que ha perdido tu semejanza. Corazón en el cual se encuentra una voz que susurra todavía que podemos ser felices. Pero estamos sumergidos en el error, en la confusión y no sabemos cómo serlo. Muchas veces, Señor, hemos intentado ser felices a nuestra manera y nos hemos encontrado con la realidad, con el muro de la realidad, chocándonos con él, quebrándonos en miles de pedazos. Y antes de sentirnos llenos y plenos, nos sentimos más vacíos y tristes. Te suplicamos, Señor, tomes cada pieza de nuestro corazón que se encuentra roto en 1000 pedazos y lo restaures. Te lo suplicamos, Señor. Escucha, Señor, el corazón, el latido del corazón de cada uno de mis hermanos que escuchan esta lección. Escucha sus necesidades, Señor, sus corazones que sufren, que claman, gimen con dolores el poder vivir el amor auténtico que tú nos prometiste desde un principio y que por el pecado perdimos. Dándole gracias, Señor, de entender, de guardar en el corazón estas enseñanzas y poner en práctica las soluciones que tú nos brindas. Santísima Madre del Cielo, te consagro esta charla, que sea para mayor gloria de tu Hijo amado Jesús y para provecho de nuestras almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, teníamos que conocer el estado de inocencia original que tenía Adán y Eva antes del pecado. ¿Qué significa esto de estado de inocencia original? Lo que hablábamos en las anteriores clases. Hablábamos de que Adán y Eva fueron llamados a una comunión los unos con los otros, fueron llamados a una comunión con Dios, a hacer una sola carne y así reflejar el amor de Dios en la tierra. Hablamos del significado del cuerpo, también hablamos un poco antes del valor de la soledad. Ese era el estado de inocencia original en el que Adán y Eva vivían según el plan de Dios, y ese plan les proveía a ellos la felicidad plena que necesitaban y la felicidad plena que ellos en realidad deseaban en lo profundo de su corazón. Ese es el estado de inocencia original, y tuvimos que hablar de todo ese estado de inocencia original para que ahora que hablemos del pecado podamos entender la gravedad que tiene el pecado, el impacto cósmico que generó en el corazón del hombre. Porque nosotros medimos el impacto de las cosas en contrastes, contrastando la realidad de la inocencia original, de cómo Dios nos diseñó, cómo nos pensó, lo feliz que éramos antes del pecado, comparándolo con el estado del pecado original, sopesando ambas, contrastando uno con otras, podemos entender la gravedad del pecado original. Nosotros habíamos sido llamados a una alianza con Dios. Fuimos llamados a vivir en un amor pleno los unos con los otros, a amarse hombre y mujer, vivir un amor auténtico, un amor pleno, un amor que tocara el universo, las estrellas con las manos, un amor que satisfacía las fibras más íntimas del corazón. Y fuimos llamados a vivir un amor esponsal también con Dios. Sin embargo, con el pecado esto se rompió. El hombre y la mujer ya no ven sus cuerpos como una ventana que se abre, como una puerta que da acceso a las realidades divinas. Ya no ven el cuerpo como aquel lugar en donde Dios mora y en donde se puede vivir el amor trinitario. Ya no veían el cuerpo como una ventana que les permitía ver el cielo, les permitía ver a Dios, sino que ahora ya no se reconocen sujetos de una alianza con Dios, sino que se reconocen como objetos de uso y de placer. Esto fue lo que generó el pecado original. Para abordar a este tema del pecado original, vamos a dividir esta charla en 4 partes. Y la primera es: ¿por qué se le llama pecado original y cómo entró el pecado original en el mundo? A ver, se le llama pecado original porque fue el primer pecado que Adán y Eva cometieron. Por eso se le llama pecado original. Y este pecado fue cometido por Adán y Eva al desobedecer el mandato que Dios les dio
cuando los colocó en el jardín del Edén, y fue el siguiente. Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Génesis 2, 16 al 17. Ok, Dios colocó un árbol llamado el conocimiento del bien y el mal en el centro del jardín y les pidió a Adán y Eva que no comieran de ese árbol. Fue el único mandamiento en negativo, o sea, no hacer, mandamiento en negativo, el único mandamiento en negativo que les dio era el no comer de ese árbol. Sin embargo, les dio muchísimos árboles. No era solamente ese, Dios le dio muchísimos árboles, solamente les pidió que de ese árbol no podían comer. Ahora te preguntarás, si Dios sabía que podía entrar el pecado y la muerte en el mundo si ellos probaban de ese fruto, ¿por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Acaso Dios quería tentar a Adán y Eva? Si Dios sabía la gravedad de lo que podía suceder si ellos comían de ese fruto, ¿por qué colocó ese fruto allí? ¿Por qué colocó ese árbol? Dios colocó ese árbol porque Él confiaba en la primera pareja. Miren, el amor exige libertad, exige voluntad, exige la capacidad de optar por la persona que queremos amar. Y ellos estaban llamados a vivir una alianza con Dios. Todos estamos llamados a vivir una alianza con Dios. Pero Dios no quiere obligarnos a que optemos por Él. Él no quería que la única opción presente fuese la de amar a Dios. Por eso Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y el mal, para que con la presencia de ese árbol ellos pudiesen ejercer su capacidad de autodeterminación, de elegir el amar a Dios por encima de ese árbol. Te pongo un caso, tú como mujer, resulta que vives en una isla virgen, no hay nadie con tu esposo, ya estás casada. Y tu esposo te dice, mi amor, tú eres la mujer más linda de esta isla. Y los dos viven solos en la isla. ¿Tú qué podrías decirle a ese hombre? Pues claro, si yo soy la única mujer de esta isla, pues claro que yo soy la mujer más linda para ti. ¿Ya me entiendes el punto? Adán y Eva necesitaban un signo de la alianza con Dios y ese signo precisamente era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Parece incomprensible, pero en realidad el signo de la alianza que ellos mantenían con Dios era la de este árbol. Era la de este árbol. Y comieron de ese fruto y entró algo que se llama la muerte. Entró la muerte. Ellos no sabían lo que era la muerte porque ellos eran inmortales. En su ser corpóreo también eran inmortales, en su cuerpo. Ellos no comprendían lo que era la muerte. Dios les estaba hablando de algo que ellos ni por ahí sabían qué era. Entonces, Dios les dice que va a entrar la muerte. ¿Qué significa la muerte? La muerte significa ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Es decir, si optas por el árbol, optaste por no estar con Dios. La muerte quiere decir ausencia de Dios. Porque Dios es la vida. Dios es la vida. Y optar por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Optar por el pecado, optar por la muerte es excluir a Dios de mi vida. Y Dios les permitió ese camino para que ellos pudiesen optar por Dios por libre voluntad y no porque era la única opción que existía. Es por eso que Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y el mal en el centro del jardín. Punto número 2. Dice, renuncia al plan de Dios y el orden que Él planteó. Resulta que el pecado original no solamente permitió que entrara la muerte al mundo, no solamente nos dividió en nuestro interior como lo hablamos en la introducción, sino que el pecado original distorsionó, desordenó nuestros deseos por alcanzar la felicidad. De hecho, el pecado en realidad es el desorden en la manera como el hombre busca ser feliz. Eso es el pecado. El pecado es el desorden en la manera como el hombre busca ser feliz. Dios colocó en nuestro corazón unos deseos naturales de ser felices. El pecado lo que hizo fue desdibujar, distorsionar, desordenar todos esos deseos para que optemos ser felices por como yo creo que puedo ser feliz. Y nos encontramos siempre vacíos. Eso es el pecado.
optar ser felices fuera del plan que Dios nos estableció. Y solamente podremos ser felices viviendo lo que Dios diseñó desde un principio, porque Él nos creó para ser felices. Y eso es el pecado, es un desorden, es como las piezas, las fichas de un rompecabezas que hablamos en el principio, de un rompecabezas que se encuentran en una caja. ¿Cómo están las fichas de un rompecabezas en su caja? ¿Ordenadas? No, se encuentran totalmente distorsionadas, desordenadas, sin un orden específico. Pues el pecado de Adán y Eva en realidad fue una renuncia a el orden que Dios estableció en la creación. Nada más mira lo siguiente que te va a aparecer en pantalla. A ver, Génesis 3:16. Fue como la mujer desordenó el plan de Dios. La mujer vio que el árbol era apetitoso para comer y era agradable a la vista. Génesis 3:16. Eso fue lo que sucedió en el pecado. La mujer vio que el árbol era apetitoso para comer y luego agradable a la vista. Sin embargo, en Génesis 2:9, como lo ves allí, Dios planteó un orden en la creación. Y cuando Dios colocó al hombre en el jardín, le dijo lo siguiente: Dios hizo los árboles deleitosos a la vista y apetitosos de comer. Es decir, ahí hay un claro distorsionamiento. Mira cómo en la mujer aparece que primero vio que el árbol era apetitoso de comer y luego era agradable a la vista. Pero Dios planteó un orden y dice que los árboles eran deleitosos a la vista, agradables a la vista y eran apetitosos de comer. Es decir, la mujer planteó un orden en la creación por sí misma. Dios ya había planteado un orden y la mujer distorsionó ese orden a partir del pecado. La mujer intercambia el orden que Dios ya había planteado en la creación. Y después de que ella prueba del fruto del conocimiento del bien y el mal, que ella prueba del fruto, entra al mundo la vergüenza. Y resulta que ellos se dan cuenta que estaban desnudos y se ocultan de Dios y también se ocultan de la vista del uno y del otro. Punto número 3. Entrada de la vergüenza. Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. De esta forma entró la muerte, entró los dolores de parto, entró el pecado al mundo. Mira lo que dice lo siguiente. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Génesis 3, del 7 al 8. Resulta que el cuerpo de Adán y Eva remitían a Dios. Si no recuerdas esto muy bien, te invito a que veas la lección número 6 en donde hablamos de eso. Mi sueño está en tu cuerpo. Mi sueño está en tu cuerpo. Hablamos un poco de eso. El cuerpo remitía a Dios. El cuerpo revelaba a Dios. Incluso el cuerpo era como un mapa que les permitía comprender el plan de Dios y era un mapa que trazaba la manera como podemos encontrar a Dios incluso. Eso lo hablamos en la lección número 6. Si no la has visto, ve y vela, que estuvo muy buena por la gracia de Dios. El cuerpo remitía a Dios y a partir del pecado el cuerpo ya no va a ser una ventana que se muestra, que se expresa, que se presenta como un medio para poder descubrir a Dios, la belleza de Dios, el plan de Dios. Eso es lo que hacía el cuerpo. Ahora entró la vergüenza. La vergüenza, ¿por qué? Porque ya no veían con pureza, ya no veían con la visión divina. ¿Qué es la visión divina? La visión divina son un par de lentes que tenían Adán y Eva que les permitía ver el mundo creado y el cuerpo humano de mi hermano les permitía verlo con los ojos de Dios. Si no recuerdas esto, ve la lección número 5 donde hablamos de mi sueño está en tu cuerpo, no. En donde se hablaba que el título era
El amor que desnuda el alma, el amor que desnuda el alma. Esa era la lección número 5, donde hablamos de la visión divina, del por qué Adán y Eva no sentían vergüenza al estar desnudos. Bueno, cierro paréntesis. ¿Y qué hicieron ellos? Se hicieron taparrabos, se hicieron ceñidores. Otras traducciones dirán que se hicieron, es decir, se taparon. Se taparon sus partes íntimas. Se hicieron delantales. Eso es otra traducción que dice. Se hicieron delantales, tapándose precisamente, ¿qué? Las zonas íntimas. Te hago una pregunta. Vas caminando por la calle y te pasa algo terrible. Te están robando, te están atracando. Qué feo. Y resulta que te dice el atracador, dame la ropa, todo lo que tiene ropa interior. Te quedas sin ropa, en pelotas en la calle. A ver, con tus manos, ¿qué parte de tu cuerpo te taparías si te sucediera eso tan terrible? ¿El codo? ¿La frente? ¿La nuca? ¿Las orejas? Las rodillas? ¿Qué parte te taparías con tus manos? No sé tú, yo soy hombre, yo me taparía acá abajito, con mis dos manos. Si eres mujer, quizás el pecho, también con la otra mano abajo, en tu parte genital. A ver, ¿por qué se tapan esto? Nota muy bien esto. Se tapan los órganos que permiten la unión con la otra persona. Cuando un niño nace, en tiempos de antes, cuando no había la ecografía y no se sabía si era niño o niña, ¿qué era lo primero que hacían los doctores? ¿Qué veían? ¿El codo? ¿La nuca? ¿La oreja? ¿Qué veían? ¿La rodilla? No, veían los genitales y decían, es niño, es niña. Es decir, que los genitales expresan de manera más radical que somos, si hombre o mujer, masculino o femenino. Ellos se tapan precisamente aquellas partes del cuerpo que los lleva a la unión con la otra persona. Y también tapan la parte de su cuerpo que los establece como hombre o como mujer. Y precisamente en eso era en donde se reflejaba el plan divino de Dios. Mira la lección 6 y entenderás. Por eso es muy importante haber visto todas las charlas para poder entender lo que estamos hablando. Ellos se tapan esas partes del cuerpo no porque sean vergonzosas, sino porque son muy valiosas. Son muy valiosas y por eso se tapan esas partes. El mundo hoy no ve esa parte que Dios ha colocado, el sistema reproductor masculino y femenino, como sagrado, como valioso. Esto quiere decir que la sexualidad es valiosísima. Dice San Juan Pablo II que cuando Adán y Eva se taparon sus partes íntimas, lo hicieron como un instinto de autodefensa de las partes más sagradas del cuerpo que el otro no iba a ver con reverencia, sino que iba a ver con concupiscencia. Con concupiscencia. Es decir, iba a ver el cuerpo del otro como un objeto sexual. Es decir, que el pecado cuando entró en nuestro corazón y eso trajo la vergüenza, en realidad trajo el germen del mal que no nos permite ver como sujetos de amor, sino como objetos de placer. Entonces, con esta vergüenza que se tapan, viene el pudor. Y el pudor va a ser un instinto de autodefensa de mi cuerpo que es sagrado y que el otro no va a ver con reverencia. Punto número 4. Entrada de la concupiscencia. Con el pecado vino la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la inclinación del hombre de instrumentalizar a las personas, buscando en ellas su máximo placer. Esa es la concupiscencia. La mirada concupiscente nos lleva a ver a los demás como objetos que pueden satisfacer mis necesidades personales y no como sujetos que con su cuerpo me revelan a Dios. Esa es la concupiscencia. La concupiscencia. A través de la concupiscencia perdimos los lentes de la visión divina. Lección número 5, el amor que desnuda el alma. Recuerda verlo. El cuerpo ya no era manifestación de la presencia de Dios. Ya no era una ventana que se abría para contemplar realidades divinas. Ya no es algo que me orienta hacia Dios.
que me orienta al amor auténtico e idóneo por la persona que tengo al frente, sino que el cuerpo, por la mirada concupiscente, va a ser reducida a objeto de mi placer. Esa es la mirada concupiscente. Y ya para concluir, entonces pregunto, ¿qué fue lo que hizo el pecado en nosotros, el pecado original? Desintegró la imagen original de felicidad y de plan de comunión con Dios que Dios había establecido en un principio. Nos dividió como las piezas de un rompecabezas. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Hay que armar nuevamente el rompecabezas. He ahí la solución, lo que hay que hacer. Hay que volver a armar el rompecabezas. Tomar cada pieza, colocarla en su lugar hasta formar nuevamente la imagen de cómo éramos, de lo que Dios tenía plasmado desde un principio para nosotros. La felicidad verdadera, auténtica, idónea. Pero tú para armar un rompecabezas, ¿qué necesitas? Necesitas la imagen que te remita a la figura que componen cada ficha unida, es decir, la portada. Normalmente en las cajas del rompecabezas, en la caja principal, en la parte frontal se encuentra la portada, y la portada es la imagen que refleja la unión de todas las piezas. Pues resulta que para poder nosotros volver a armar nuestro corazón y poder encontrar el plan de comunión con Dios, necesitábamos una imagen original que nos mostrara lo que nosotros somos y que por el pecado hemos olvidado porque nos desintegramos. Y ahí vino el momento en el que Jesús se hace hombre. Jesús se hace hombre para mostrarle al hombre lo que es el hombre. Jesús es la portada del rompecabezas de nuestra vida. Él es la solución. Él es el reflejo de la felicidad que buscamos. Mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1701, con respecto a esto. Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En Cristo Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Dice Fray Nelson Medina de que Cristo nos ama como somos, pero no nos deja donde estamos. Es decir, Cristo vino para redimirnos, para rescatarnos, para volver a armar el rompecabezas de nuestra vida, para integrar nuevamente las fichas rotas de nuestro corazón. Para eso se hizo carne Jesús, para eso adquirió nuestra forma. Por eso adquirió verdadero cuerpo humano, es verdadero Dios y verdadero hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2336, dice: Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. Nuestro corazón anhela esta redención. Y nuestro corazón sabe muy bien que nos es familiar estas palabras que Jesús nos está diciendo. Este plan de comunión aún se encuentra en nuestro corazón plasmado. En nuestro corazón hay una voz que nos dice: puedes ser feliz como eras en el principio. Aún se encuentra viva esa voz en nuestro corazón. Dice San Juan Pablo II que en nuestro interior se encuentra un llamado a esa vivencia, a esa experiencia de amor verdadero que teníamos en un principio. Y dice lo siguiente: el corazón del hombre se ha convertido en el lugar de combate entre el amor y la concupiscencia. Y añade: cuanto más domina la pureza el corazón, tanto más éste experimentará el amor y tanto más se hace sensible al amor de la otra persona. Todos estamos llamados a un combate, es decir, redimir nuestro corazón por la gracia de Dios exige de nosotros también un combate constante, diario, un combate de cada momento en el que nuestro corazón se abandone totalmente en Dios para que Él lo reconstruya uniendo las piezas. Es un combate total. En nuestro corazón hay una voz que nos invita a tomar a las personas como objeto de placer, pero aún se encuentra una voz débil, casi susurrando, débil, cual vela que amenaza con apagarse por el viento,
que nos dice, puedes ser feliz escuchando esto. Escucha lo que Jesús tiene para decirte. ¿Cuántas veces has intentado ser feliz a tu manera y no lo has logrado? ¿Cuántas veces te has chocado con el muro de la realidad, del pecado? ¿Cuántas veces has llorado tus pecados? ¿Has llorado la tristeza que ahoga tu corazón? ¿Cuántas veces has intentado emprender el camino hacia la felicidad y te has encontrado a tu manera y te has encontrado con la realidad que ahí no puedes ser feliz? Hay una voz que nos habla. Escucha, te estoy hablando. Hay una voz en el corazón que aún se mantiene, una llama débil que aún ilumina la oscuridad de nuestro corazón. Pero ahí está intentando avisarnos, mostrarnos el camino. Hay una lucha constante. Hay un combate en nuestro corazón. Y es lo que hablaremos el próximo sábado. En nuestro corazón hay una lucha constante entre dos voces, entre dos fuerzas, el amor y el uso. Por eso la próxima lección se llama Amar versus Usar, donde hablaremos un poquito sobre el pecado, sobre cómo nos afecta particularmente, especialmente en el campo sexual, y cómo afecta a las otras personas. No te lo pierdas. Vamos a cerrar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, séllanos con tu sangre preciosa. Restaura nuestro corazón. Haznos felices. Ayúdanos, Señor. Integra las piezas de mi corazón y hazme uno solo. Devuélveme el plan de felicidad que tienes conmigo y hazme dócil a tu voz para obedecerte y caminar con confianza en el sendero que me marcas, que me conlleva a la verdadera felicidad. Santísima Virgen María, te consagro los frutos de esta oración, de esta charla, para que dé fruto abundante en nuestros corazones y podamos vivir el plan original de amor de Dios que Él nos ha trazado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, la práctica va a ser la siguiente. Vas a tomar un espejo, ojalá chiquito, bueno, el que tengas, y vas a mirarte en el espejo fijamente. Y le vas a pedirle la gracia al Señor que te permita ver tu corazón, viendo tu imagen. Mira tus ojos, tu nariz, tu boca, mira tu rostro, especialmente tu rostro. Y vas a pedirle la gracia a Dios de ver tu corazón a partir de tu mirada. Vas a reconocer en ti todo el sufrimiento que has tenido a partir de tu corazón roto, por todas las circunstancias de la vida, por el pecado, por las preocupaciones, por todo. Vas a permitirle a Dios que a través de ti mire el sufrimiento. ¿Ok? Y le vas a pedir a Dios que reconstruya las ruinas de tu corazón. Esto lo vas a hacer en un clima de oración, orando, entregándole todo a Dios, pidiéndole que te sane, que te cure, que te restaure, que te integre. Y finalmente vas a escuchar una canción muy bonita que se llama Te Entrego, de Joan Sánchez con John Carlo. Y lo vas a entregar todo al Señor para que Él reconstruya nuevamente tu corazón, para que Él te redima, te salve y te haga feliz. Nos vemos el próximo sábado, 6 de la tarde, Amar versus Usar. Que la gracia del Señor esté contigo.